buenos días a todos. Como siempre, aquí les damos la más cordial de las bienvenidas a un nuevo día de entrenamiento. Como sabrán, hoy ya nos toca entrenar piernitas. El día de ayer ya entrenamos abdomen. Traten de no saltarse ningún entrenamiento. Todos son importantes. Siempre tienen que procurar eso, ¿ya? Hacer todas las clases. Sobre todo las que son de HIIT o las que son de nuestras clases complementarias que tenemos, que yo les digo, las que son de fuerza, el tren superior, y las que son también de HIIT, ya sea el HIIT nomás o sea bajo el sistema Tabata. Traten de hacerlas siempre porque ahí trabajamos otros músculos que no estamos acostumbrados a trabajar siempre, ¿ya? La espaldita por lo general a veces la dejamos un poquito de lado, entonces ahí le damos harto énfasis al tríceps, al pecho, también a las diferentes porciones que tiene el músculo ahí en la espaldita, los diferentes músculos que tiene la espalda. Entonces traten de hacerlo. En el HIIT le hacemos una repasita a todos los músculos, y los ejercicios en la clase que es de fuerza para el tren superior, ahí sí le damos mucho a nuestros hombros, a nuestro pecho, a la espalda, a todos esos grupos musculares que quedan un poquito olvidados. Mira, estamos en el gap, que es glúteo, abdomen y pierna, y ustedes saben que para trabajar esos grupos musculares también necesitamos de repente la ayuda de nuestros brazos. Necesitamos tener unos brazos firmes que puedan sostener el peso de nuestro cuerpo para poder hacer las planchitas o los push-ups de repente. Entonces todos los músculos son importantes, no solamente se preocupen del abdomen y del glúteo, que son por lo general las que más preguntan. Hagan las clases completas. Aunque a lo mejor no lo hagan todos los días, sí realícelas todas, ¿ya? Ahora sí, comenzamos con la clase del día de hoy. Primero con la movilidad articular, como siempre. Vamos, comenzamos cabecita. Aunque sea un poquito tedioso y repetitivo, vamos al calentamiento. Es muy importante porque prepara nuestro cuerpo para realizar el ejercicio. Vamos, hombritos. Lleva esos hombros arriba y atrás. Dale, adelante. Cadera. Separa bien esas piernas. Movimiento bien exagerado. Al otro lado. Yo todavía ando dolorida de la clase de que ayer estábamos en la clase de abdomen, les comentaba, todavía ando en la clase. No sé qué ejercicio hicimos. Vamos adelante y atrás. Vamos a ver las piernas. Vamos rodillas. Tobillito también. Vamos, mueve tobillo. Círculo hacia adentro primero. Vamos. Dale hacia afuera. El otro. Vamos hacia adentro. Y hacia afuera. Y ahora sí, partimos con todo lo que es la activación, más que nada dirigida al tren inferior, pero igual ustedes saben que siempre hay que calentar todo el cuerpo, pero los movimientos son más, la mayor cantidad de los movimientos son dirigidos al tren inferior, a nuestras piernitas. Vamos.
hacia atrás. Agarra el glúteo. Dale doble. Queda en el trote. Vamos, agüita desde el primer momento. Rodilla arriba. El doble. De ese trote. Baja un poquito. Queda arriba. Sube pantorrilla. Dale, un poquito más rápido. Mantén el movimiento de la pantorrilla. Baja, sube a una. Vamos. Sube, sube, sube. Queda el trote. Dale, dale, baja ese trote ahí arriba. Vamos. Desliza. Estos pies por el piso. Apóyate en tus brazos. Vamos, bien largo. Levanta un poquito las rodillas. Vamos. Llévala bien arriba.
Sube, sube, sube. Queda abajo. Recupera. Toma agüita. Posición. Separa. Saca puño al frente. Dale, dale. Separa esas piernas con ganas. Vamos. Queda. Para sentadilla. Mezclamos con estocadas hacia los lados. Vamos. Dos abajo. Amplia. Vamos, vamos, que tú puedes. Última, queda al frente, saca hacia adelante, saca hacia afuera esos talones, esa punta de pies, baja, activa ese aductor, dale, aguanta ahí, arriba, levanta ese trote, lleva el talón del glúteo, sigue, 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 vamos, mantén, sigue, sigue, talón al glúteo, baja el trote, descansa un poquito, recupera, prepara esos brazos, fundamental para estas clases también, preparar también el tren superior un poquito. Sigue, sigue, ahí aguanta esos brazos. Ponele duro. Vamos atrás. Dale, sigue, 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 aguanta un poquito más. Queda. Prepara esa rodilla arriba. Nos vamos a ir 8 por lado. Brazos acompañan el movimiento.
Dale, sube. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, dale. Sigue. Tienda de apoyo firme. Vamos, concéntrate en ti. Última. Queda. Vamos tomando agüita. Hoy día se hace mucho calor aquí. Vamos, prepara tu jumping. Dale, nos vamos arriba. Sigue, sigue. Nos queda poquitito ya en la parte de la activación. Sube. Aguanta ahí. Queda. Tú, si lo crees necesario, manténse todo arriba siempre. Recuerda que mientras más te esfuerces, más calorías estás gastando. No solo por pararse aquí al frente y mirar la clase se están gastando calorías. Tienes que esforzarte a dar el 100% de ti. Vamos. Levanta. Excelente. Entonces, chócale. Acomoda tus cosas por mientras. Tú también. Estoy en las mismas. Vamos. Busca tus pesitos, tu mochila. Perdón. Busca lo que necesites para tu entrenamiento de hoy día. Ustedes ya saben todo lo que necesitan. Lo que tengan ahí a mano. Pesito de tobillo primero. Vamos a hacer ejercicio de isquiotibial. Tú si quieres lo haces con la banda elástica o si no lo haces con pesito de tobillo. ¿Ya? Yo hoy día lo voy a hacer con los pesitos de tobillo. Porque ya como les dije, no sé qué, por fatiga de piernas. Ustedes también pueden hacer eso algunos días, no dejar de entrenar, sino que a lo mejor modificar el entrenamiento un poquito. O de repente hacerlo sin peso también se sienten ganando como mucha ligada del músculo muscular de piernas, por ejemplo, o no sé, de espalda. Hagan los ejercicios, bájenle el peso, no lo hagan con tanto peso y después ya la otra semana retoman nuevamente con sus cargas habituales. Acuérdate, no dejar de moverse. A lo mejor hacer el calentamiento solamente, que es más aeróbico y es más cortito también, dura como 20 minutos, un poquito menos. Acuérdense que estamos dando harto énfasis
la musculación, a trabajar nuestros músculos, a irlos desarrollando ya, a irlos poniendo más. Porque el músculo gasta más energía que la grasita, entonces si tenemos más músculo, gastamos nuestro día a día, nuestra clase laboral solamente para existir. Y nuestro gasto metabólico basal ya es más alto si tenemos masa muscular desarrollada. Aquí sí, no tenemos la masa muscular desarrollada y además somos gorditos más, o estamos con obesidad o con sobrepeso, porque tenemos alto porcentaje de grasa. Ya, vamos a comenzar. 3 de 12. Ahí vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Vamos. Nos vamos arriba. Sentadilla sumo. Vamos a ponerle más pesito. Ya, así que tú por mientras yo voy a buscar la otra mancuerna. Anda tú y busca ponerle más peso a esa mochila. Hoy vamos a aumentar un poquito más el peso de la sentadilla sumo, así ya no vamos a hacer hasta 30, vamos a hacer solamente las 12 que hacíamos siempre. Yo estaba haciendo la sentadilla sumo con 7 kilos, 7.5 kilos. Ahora la vamos a hacer con 12. Yo voy a meter a 12.5 kilos, pero no vamos a hacer los 30, vamos a hacer los 3 de 12 solamente. ¿Ya? Como saben, los pesitos no me los saco. Que después viene ejercicio cuádriceps, así que me las mantengo como tal, y no tengo ningún movimiento, así que no influye. ¿Ya? Así que vamos a ir arriba, a hacer los dos. Cuando voy arriba no hago la extensión completa de la rodilla, sino que se mantiene un poquitito antes de que sea completa. Ahí mantengo, queda un poquitito antes. ¿Ya? Vamos. Comenzamos. 3 de 12 arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 12. Vamos, aguanta. Estamos bien. Pero acuérdense que cuando uno aumenta peso, tiene que ir probando a ver qué tal, cómo se siente trabajando con ese peso. Así que ustedes con confianza igual, pónganle un poquito más de peso a su mochilita y vayan igual calculando el peso con el que están. Por ejemplo, si le ponen adentro botellas con agua, igual yo creo que una botella con agua, no sé, de 2 litros similar, pesa lo similar a 2 kilos. Y si le van poniendo pesitos de arroz adentro, puede ser, o azúcar, lo que tengan, ahí es más fácil todavía medir el peso con el que están trabajando. Vamos, segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos por la tercera. Boquita de pies hacia afuera. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos al ladito ahora. Cuádriceps, extensión de rodillas. Busquen algo a lo que se van a apoyar. Yo cada vez tengo menos el apoyo, ¿no? Aquí sí está más firme que otras veces parece, así que ahora me puedo apoyar aquí. Si me caigo no importa. Aguanta ahora. Ya. Vamos, rodillita arriba. Extensión. 3 de 12, perdón, 3 de 12. Vamos. Rodilla arriba. Comienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, prepara la segunda. No a descansar tanto, nos vamos al tiro. Agarra equilibrio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf, nos queda última. Vamos. Comienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Bien. Vamos. Trae tu cajoncito, tu silla, tu sillón. Y que tibial. La verdad que igual ahora ocupamos los pesitos para el peso que ponemos en la cadera y que el isquiotibial sea el que levanta. Vamos. Ya, pesita, actualizamos las de 7. Aquí todavía no hemos aumentado peso. Ya. Vamos abajo. ¿Se ve bien ahí o no? Acomódate bien. Acuérdate, rodillas flectadas, pero no igual cuando hacemos glúteos. Aquí tengo que extender la rodilla. Por ejemplo, aquí no alcanzo a hacer la extensión completa de rodilla, si la estamos más adelante o cuerpo más atrás, te va a hacer la extensión de rodilla para que se sienta el trabajo del isquiotibial. Ahí sí. Anda probando tú también mientras estás ahí acomodándote. Vamos. 3 de 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. No sé cómo voy a terminar la tercera. Empecé esto. Sí, bien fatiga de piernas. Así el cuerpo. De repente anda súper bien, de repente no anda tan bien. Sobre todo a las mujeres nos pasa. Tenemos nuestros días y días. Vamos por la segunda. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es uno de los pocos ejercicios. ¿Cuánto hice? 10. No me acuerdo si se los digo a los 12. Ya no importa. Si hice 10, ustedes terminen sus 12. Ya. Pero este es uno de los pocos ejercicios que me cuesta tanto terminarlo. Prepárate para la tercera. Vamos, comenzamos. 1, estira la rodilla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, te cuesta. Bien. Y ahora 1, 2, 3. Bien, ahora muévela, pum, pum, pa. Vamos. En el cajoncito.
extensión. Me paro y me siento. Desafío en Churchill. Aquí vamos a ver cómo andamos. Prepárate. Sillita, recuerda que el lugar en el que hagas este ejercicio que no sea un sillón, porque el sillón es muy planito, se nos junte, pues nos cuesta demasiado. Es que sea una parte plana. Que por lo general como esta, si esté más o menos alineada con tu rodilla. Una mano hacia arriba y la otra en una Vamos, 3 de 10. Tú si quieres le pones peso. Si no, lo hacemos así nomás. Ya. Yo todavía no le voy a poner peso. Pero ya vamos a tener que empezar el último mes. Ya lo vamos a dar la vida con el peso. Ya. Prepárate. Piernita arriba. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambia. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prepárate para la segunda. Ya. Vamos. Dale. Comenzamos. 1, concéntrate en ti. 2, 3, equilibrio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Prepárate. Vamos por la segunda de la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Nos vamos por la tercera. Ay, se eu te pego. Estamos cantando aquí como el Kiko Melón. Y sabemos si dice lo que nosotros cantamos. Vamos. Prepárate para la tercera. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. La segunda de la tercera. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente.
Vamos, siguiente ejercicio. ¿Cuál nos toca ahora? Vamos, aductor. Vamos a hacerlo con la pesita, con algún objeto más pesado que tenga usted y la banda elástica. Ahí sí, algo firme que tengan ustedes y les haga aguante. Vamos, 3 de 12 y el lejito de nuestra resistencia. Ya, 3 de 12, comenzamos. Lo vamos a poner más atrás. Todavía no, yo al menos no comienzo, si quieren ustedes comienzan. La idea es que esté bien tirante, que se sienta que se está trabajando. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, cambia. Los dos a la misma distancia. Ahí sí. Vamos, la toallita ahí por si acaso. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso es lo malo, 10, 11, 12. Me gusta la banda elástica porque te da esa tensión en todo el recorrido del movimiento. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso es lo bueno de que estás en tu casa. No tienes que preocupar por estas cosas. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, la última. Hasta que tu caderita se mantenga ahí siempre a la misma distancia de tu resistencia. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos
Ahora, ahí sí. Ahora vamos arriba. Mancuerna. Yo 7.5 kilos. Vamos. Estocada y sentadilla combinadas. 10 por lado. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba, cambia. Descansa. No sé ustedes viendo el tiro cómo se me activa. ¡Ah! El corazón me late más fuerte. Vamos. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Descansa, descansa. Este ya es el último ejercicio de la clase, así que ponele todo lo que puedas. Me duele mi cuádriceps. Y ni te cuento. Y vamos recién a empezar la segunda. Imaginemos la tercera. Vamos, prepárate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prepárate para la segunda. De la segunda. ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Duele. Vamos, prepárate para la última. Vamos con todo. Que sé que tú puedes. Que sé que podemos. Vamos. Dale. Después de estas últimas se nos viene nuestro merecido chócale. Comienza. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa. Vamos por la última de las últimas. Vamos, vamos, vamos. Dale. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dale, 10. Excelente, excelente. Vamos por nuestro chocolate. Nuestro merecido chocolate virtual. Muy bien. Descansa un poquito. Suelta esas piernas. Y ya vamos a elongar. Toma agüita, toma agüita. Vamos, tira. Vamos, mismo pie arriba. Y así es como vamos haciendo que crezca nuestra fibra muscular. Cuando nosotros le sobreexigimos demasiado al músculo, se forman unos micro desgarros y eso después se regenera. Y ahí va creciendo, creciendo, se va regenerando a poquito y va creciendo, creciendo nuestro músculo. Acuérdense que no se preocupen que no van a crecer excesivamente. Pero sí nuestro músculo se va a ir tonificando, se va a ir apretando. Y se va a ir viendo cada vez mejor el músculo, más estilizado. Trabajado, se va a notar que el músculo se trabaja, no que solamente una bolsita de agua que va por ahí caminando. Entonces, para eso es todo este esfuerzo, todo el sacrificio que hacemos. Para vernos y para sentirnos mejor también. No solo para vernos mejor, sino también para sentirnos mejor con nosotras mismas, con lo que se nos ve, con lo que nosotros también sentimos. Puntita de pie arriba. El ejercicio nos trae innumerables beneficios, no solamente físicos, sino que también internos. Y al final por eso igual es que te tienes que hacer esto más o menos como un estilo de vida, ejercitante, cierta cantidad de veces a la semana, siempre. Ahora a lo mejor ustedes, yo ya no tanto. Puntita de pie arriba, son jóvenes, pero a medida como uno va entrando en edad va viendo que se va deteriorando de a poquito el cuerpo, que nuestras cualidades físicas básicas ya no son tan eficientes como lo eran de 10 años atrás o 5 años atrás. Vamos, mantén la separación de las piernas, trata de llevar los brazos lo más cerca del piso que puedas. Entonces también por eso, por ir, a lo mejor se escucha muy lejano, pero por ir envejeciendo también activamente. No dejarnos estar nunca. Y si estamos ahí, nos dejamos estar, subo. Nunca es tarde para retomar. Nunca, nunca es tarde. Si bien es cierto, a lo mejor para resultados te va a costar un poco más, pero nunca es tarde. Vamos. Adelante.
centro, vamos, se cuádriceps. ¿Vio? Sale adelante. Ahora sí, está corriendo la gota. Vamos al centro. Cuádriceps. Vamos, mantenemos esto. Separamos. Vamos, rodillitas abajo, lo más abajo que se pueda. Estira, vamos, adelante. Vamos, vuelta arriba, planta de pie juntas nuevamente. Oh, vamos, tira ese aductor. Vamos, pies juntitos. Vamos, adelante una vez más. Muevo arriba suavecito. Fuertísimo aplauso para todos ustedes. Espero hayan dado 100 en esta clase, como en todas debe ser así. Esforzarse por progresar cada vez más. La idea es que realicen también esta clase con agrado, y si no, tienen que buscar alguna cosa que les motive para moverse. Salir a caminar, trotar, lo que sea, bailar. Pero la invitación es esa, a que se muevan, a que se mantengan activos siempre. No solamente para estar bien ahora, sino que también para estar bien en el futuro. Así que me despido, les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos mañana con el siguiente entrenamiento. Que estén muy bien, chao.